Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de misterios y curiosidades en los títulos de capítulos. En esta sección discuto con detalle el nombre de algunos capítulos del manga, en la medida que escondan pistas o detalles interesantes sobre la historia de One Piece, más allá de la temática del propio capítulo. En esta ocasión quiero profundizar en el tema del concepto de los dioses en One Piece, y el papel que el destino juega en el desarrollo de la historia. Usaré referencias que aún no aparecen en el anime, así que habrá spoilers para los que no leen el manga. Vamos a comenzar con el capítulo 297, Daichi Zansho, en español, Rezo a la Tierra. Este es un capítulo muy significativo de la saga de Skypiea en mi opinión, y he hablado de él en múltiples videos pasados. Durante los eventos de este capítulo vemos a Enel a punto de destruir en su totalidad la porción de Skypiea conocida como Upper Yard, después de haber acabado con Angel Beach. Ante la inminente desaparición de la isla y la aniquilación de todos sus pobladores, tanto los habitantes de Skypiea como la tribu Shandia optaron por rezar. En ese mismo momento Luffy entró al ataque de Enel y comenzó a golpear indiscriminadamente con su brazo anclado a una enorme esfera de oro. Enel notó que Luffy comenzaba a desestabilizar la electricidad de su ataque, dado que el oro es un conductor excelente. Después de utilizar todas sus fuerzas, Luffy grita que salga el sol, y entonces el cielo se aclara y el ataque es contrarrestado en su totalidad. En un momento de desesperación las personas comenzaron a rezar a un dios, pero la historia no especifica a quién. De hecho, ni ellos saben a quién. No era Enel o Agan Fall, por supuesto, sino a una entidad superior. El título del capítulo nos ilustra que el rezo iba dirigido directamente a la tierra, pero hay que analizar la palabra específica que se usa, Daichi. Está compuesta de dos kanjis, Dai, que significa grande literalmente, pero también se usa para darle una connotación magnánima a las palabras. Por ejemplo, O significa rey, pero un Daio es un gran rey, no en tamaño, sino en grandeza como gobernante. El otro kanji usado es el de tierra, refiriéndose estrictamente al material. La palabra Daichi, por tanto, sería literalmente la gran tierra. Esta palabra sí suele ser utilizada en japonés para una gran extensión de terreno, por ejemplo, de una nación, pero también para referirse al mundo o incluso a la madre tierra, como la personificación o deidad que representa el concepto de la tierra misma, sus recursos naturales y el bienestar que brinda a todos los seres vivos. Ese es justamente el concepto que representa el ídolo Barth, y de hecho los kanjis para Barth son exactamente los utilizados en el título de este capítulo. Es por eso que en algunas traducciones el capítulo es titulado Rezo a Barth. Sin embargo, en este caso en particular la pronunciación no es Barth, sino Daichi. Por supuesto, el que lleva a cabo la acción de salvar a todos es Luffy. El hecho de que su grito de batalla aluda a que salga el sol puede ser fácilmente relacionado con el aparente papel que él tiene con traer el amanecer al mundo y con el verdadero nombre de su fruta del diablo, la Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika, quien en el mundo de One Piece es considerado el dios del sol. Pero el capítulo no se llama Rezo al Sol, sino Rezo a la Tierra, y ese es un detalle interesante a analizar en mi opinión, porque esta no es la única vez que se relaciona a Luffy con el concepto de la tierra en un título de capítulo. El capítulo 790 del arco de Dressrosa nos muestra el final de la batalla entre Luffy y Doflamingo y se titula Cielo y Tierra. Por supuesto, Luffy representa a la tierra mientras Doflamingo es simbolizado por el cielo. En esta batalla hay mucho simbolismo, pues el ataque final de Doflamingo es llamado 16 balas sagradas y en épocas recientes ha sido comparado con el devastador ataque que Imu lanzó sobre el reino de Lulusia, y se especula que Doflamingo tituló así el ataque no por azar, sino porque sabía sobre la existencia de esa poderosa arma. Mientras Luffy derrota a Doflamingo, lo recuerda las palabras de Corazón, quien le dijo que los D eran considerados los enemigos naturales de Dios. Curiosamente, este capítulo representa una circunstancia similar al 297, Luffy antagonizando a una figura que se considera a sí misma como una divinidad. En el caso del 297, el enemigo a vencer era Enel, quien se denominaba Dios por ser el regente de Skypiea y además por su habilidad logia. Y en el 790 es Doflamingo, quien lleva la sangre de la familia Don Quijote, una de las 19 familias fundadoras del gobierno mundial y consideradas dioses en el sistema actual del mundo. Por lo tanto, Luffy como representación de la tierra parece simbolizar la oposición a la opresión por parte de aquellos seres que se consideran por encima de los demás. La idea de derrocar a aquellos que intentan oprimir a los demás bajo la excusa de un derecho divino. Pero además, en el contexto de Skypiea, la tierra es Barth, es la adoración de los recursos naturales en sí mismos, pero quizá también la noción de que la tierra es para todos, que es la conclusión a la que tanto la gente de Shandia como de Skypiea llegan después de un conflicto de 400 años.
Aún nos falta conocer los detalles detrás del mito de Nika y por qué Oda utiliza como símbolo a la tierra en vez de al sol en estos capítulos, pero sin duda es un tema interesante para especular. En el contexto de Luffy como figura de esperanza pasamos al capítulo 479, titulado justamente Guerrero de Esperanza, en el que cuando todo estaba perdido en Thriller Bark, Nightmare Luffy llega y sobrepasa por completo los poderes del zombie especial Ors, quien portaba la sombra del mismo Luffy. Su desempeño en la batalla hace que todos comiencen a creer en que aún hay esperanza. El título es muy similar a uno de los apodos de Nika, Guerrero de la Liberación, por lo que este capítulo podría ser considerado un guiño a la futura revelación de Luffy como el heredero de esa voluntad. Ahora vamos al capítulo 559, que lleva por nombre Tenmei, que suele ser traducido al español como destino, pero hay una connotación interesante que discutir. Nos situamos en la guerra de Marineford y vemos al inicio que Ace, quien estaba dispuesto a morir, cambia un poco de opinión ante los esfuerzos tanto de Barba Blanca como de Luffy por liberarlo. En este punto de la historia, Ace decide que aceptará lo que sea que le depare el futuro. Si es salvado, está bien, pero si muere, al final, también. Es decir, Ace se entrega a los designios del destino. Esto es importante porque previamente Ace se oponía a la idea de ser rescatado y ya había aceptado que su camino era la muerte. Además de eso hay algunas otras escenas destacables. Smoker se enfrenta a Luffy y dice que ahora entiende el por qué Dragon lo salvó en Lockdown. En este momento aún no se revelaba al público que Luffy y Dragon son padre e hijo, por lo que Smoker no se refiere a eso. En su lugar, creo que él entiende que Luffy tiene las cualidades de un líder, pues apareció en medio de la guerra con aliados bastante dispares, Jinbei, Banco y Crocodile, junto a una gran cantidad de prisioneros de Impel Down. Posiblemente Smoker comprende lo mismo que Mihawk resaltaría más tarde, que Luffy tiene la habilidad de unir gente a su causa. Asimismo, en el capítulo vemos el enfrentamiento entre Ivankov y Kuma, donde Ivankov descubre que su amigo y compañero revolucionario ha perdido su esencia y Doflamingo nos aclara que Kuma, como lo conocíamos, ya ha muerto. Es importante discutir estos puntos argumentales dado el título del capítulo. Aunque es traducido como destino, la palabra en japonés para destino suele ser unmei, que utiliza los kanjis para suerte y vida, pero Tenmei utiliza el kanji del cielo, y es una palabra que denota un mandato divino. Aunque su traducción como destino es correcta, esta palabra más bien denota una intervención divina, una orden dada por entidades celestiales que debe ser ejecutada por los mortales a toda costa. En otras palabras, un destino guiado por un dios, y no por un mero determinismo en la ocurrencia de los eventos. El uso de esa palabra en este capítulo podría tener varios significados. En el contexto de Ace, quizá alude al hecho de que no era él, sino Luffy quien llevaba la voluntad de Joy Boy. Como su hermano mayor, su papel en el orden divino era salvarlo a él y no al revés. En el contexto de Luffy estaríamos hablando de que esta característica especial que él tiene de hacer amigos y que los otros lo sigan, viene por derecho divino, es parte de su esencia que hace que eventualmente sea la persona que lleve al mundo a su amanecer. Y en cuanto a Kuma, bueno, aún no sabemos la razón por la cual él dejó que Vegapunk le quitara su humanidad. Tal vez cuando conozcamos los detalles detrás de su historia, el título de este capítulo haga más sentido en ese aspecto. Por supuesto, uno puede interpretar de muchas maneras el título al analizar los eventos de este capítulo, pero sin duda me parece que hay una buena razón por la que Oda optó por utilizar la palabra Tenmei para nombrarlo en vez de la forma más usual, Unmei. Para terminar, pasemos al capítulo 375 de One Piece titulado Los superhumanos de Enies Lobby. Es en este punto de la historia que el tren marino llega a la isla y Spandam declara que después de 8 años al fin todos los miembros del CP9 se encuentran en un mismo lugar. Lo interesante aquí es que la forma de referirse a superhumanos en japonés, Chojin, es exactamente la misma utilizada en los kanjis de las frutas del diablo Paramecia. La isla de Enies Lobby ya de por sí es misteriosa por el enorme agujero que se extiende hacia las profundidades de la tierra, así como el hecho de que esa región siempre se mantiene de día. Me pregunto si este título estará dándonos una pista sobre el origen de las frutas Paramecia. ¿Será que lo que sea que sucedió en ese sitio es lo que dio origen a la existencia de ese tipo de fruta? Si este video te gustó, agradeceré mucho tu like y que lo compartas. Como siempre, déjame en los comentarios todas tus teorías al respecto de los temas que se trataron aquí y no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. A continuación quiero agradecer especialmente a todos los miembros del canal por su gran apoyo.
A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, 2 Brian R, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Army, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, David Pong 78, CH 3Z93, Ocorca 8S, Lucas Núñez, Yoyos, Ari Aguilar, Perdido Latarius, Cristian Ignacio Zúñiga, Chofócrates, Rincón de Nano, González de Mario, Cops, Gabriel Cracher, Jarayuco 1, Kev 06, Gibran Villa, Bolas 24, Matías Barraza, San Josh, Niterib, Léeme la Mente, Federico Juárez, Malojo, Mr. Don Luffy, César Omar, José Alarcón, Jorge Quero, Joff Kun, Patricio Rosas, Josep D. Si quieres formar parte de los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso al contenido antes de su publicación general, haz clic en el botón de unirse debajo del video o sigue el enlace de la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.